Dios te bendiga. Aquí aprenderás más de la Biblia, donde te llenarás de sabiduría y del conocimiento de la palabra de Dios. Cada día se estará publicando un video para que puedas aprender. No te olvides de suscribirte, compartir y de dejar tu like. Comencemos. 50 preguntas acerca del profeta Daniel. Pregunta 1. ¿Cómo se llama el rey a quien Daniel lo reveló e interpretó su sueño? A Belsasar. B. Nabucodonosor. C. Darío. D. Ciro. Tienes 10 segundos para responder. B. Nabucodonosor. Daniel capítulo 2 versículos 46 al 47. Pregunta 2. ¿Qué nombre le puso Aspenaz el jefe de los eunucos a los compañeros de Daniel? A Sadrac, Mesac y Abed-Nego. B. Pedro, Juan y Mateo. C. Ananías, Sadrac y Mesac. D. Azarías, Mesac y Abed-Nego. Tienes 10 segundos para responder. A Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Daniel capítulo 1 versículo 7. Pregunta 3. ¿Cuántas veces Daniel se arrodillaba y oraba al día? A 2 veces. B. 3 veces. C. 4 veces. D. 5 veces. Tienes 10 segundos para responder. B. 3 veces. Daniel capítulo 6 versículo 10. Pregunta 4. ¿Qué propuso en su corazón Daniel acerca de la comida y bebida del rey? A. No comer. B. No condenarse. C. No contaminarse. D. No recibir. Tienes 10 segundos para responder. C. No contaminarse. Daniel capítulo 1 versículo 8. Pregunta 5. ¿Cómo se llama el rey que trabajó hasta la puesta del sol para librar a Daniel de ser echado a la fosa de los leones? A. Nabucodonosor. B. Ciro. C. Belsasar. D. Darío. Tienes 10 segundos para responder. De Darío. Daniel capítulo 6 versículos 9 al 14. Pregunta 6. ¿A quién envió Dios para cerrar la boca de los leones, para así librar a Daniel de ser comido? A. Profeta. B. Sacerdote. C. Ángel. D. Guerrero. Tienes 10 segundos para responder. C. Ángel. Daniel capítulo 6 versículo 22. Pregunta 7. ¿Cómo se llama el ángel que vino a Daniel para explicarlo acerca de las 70 semanas? A. Querubín. B. Gabriel. C. Miguel. D. Serafín. Tienes 10 segundos para responder. B. Gabriel. Daniel capítulo 9 versículos 21 al 24. Pregunta 8. ¿Qué nombre lo puso el jefe de los eunucos a Daniel? A. Mesac. B. Sadrac. C. Belsasar. D. Abed-Nego. Tienes 10 segundos para responder. C. Belsasar. Daniel capítulo 1 versículo 7. Pregunta 9. ¿Cuántos días ayunó Daniel? A. 7 días. B. 3 días. C. 21 días. D. 40 días. Tienes 10 segundos para responder. C. 21 días. Daniel capítulo 10 versículos 2 al 3. Pregunta 10. ¿Qué dio el rey Nabucodonosor a Daniel por revelar e interpretar su sueño? A. Ovejas y bueyes.
B. Pequeños presentes. C. Grandes dones. De casas y terrenos. Tienes 10 segundos para responder. C. Grandes dones. Daniel capítulo 2 versículo 48. Pregunta 11. ¿Qué animales con cuernos vio Daniel en la visión? A. Buey y toro. B. Toro y vaca. C. Carnero y toro. D. Carnero y macho cabrío. Tienes 10 segundos para responder. De carnero y macho cabrío. Daniel capítulo 8 versículos 2 al 8. Pregunta 12. ¿En qué tuvo todo entendimiento Daniel? A. Sueños y visiones. B. Sueños y profecías. C. Visiones y profecías. De profecías y revelaciones. Tienes 10 segundos para responder. A. Sueños y visiones. Daniel capítulo 1 versículo 17. Pregunta 13. ¿Quién se opuso al ángel mensajero para no traer la respuesta a Daniel? A. Sacerdote. B. Príncipe de Persia. C. Profeta. D. Príncipe de Grecia. Tienes 10 segundos para responder. B. Príncipe de Persia. Daniel capítulo 10 versículo 13. Pregunta 14. ¿A qué rey Daniel lo interpreta lo que estaba escrito en la pared? Mene, Tekel, Uparsin. A. Nabucodonosor. B. Ciro. C. Belsasar. D. Darío. Tienes 10 segundos para responder. C. Belsasar. Daniel capítulo 5 versículos 25 al 29. Pregunta 15. ¿Qué era Daniel para Dios? A. Muy bueno. B. Muy cariñoso. C. Muy tranquilo. D. Muy amado. Tienes 10 segundos para responder. De muy amado. Daniel capítulo 9 versículos 23. Pregunta 16. ¿Cómo se llama el jefe de los eunucos, el que cambió su nombre a Daniel por Belsasar? A. Obed. B. Isaí. C. Belsasar. D. Aspenaz. Tienes 10 segundos para responder. De Aspenaz. Daniel capítulo 1 versículos 3 al 7. Pregunta 17. ¿Cuántos días el príncipe de Persia se opuso al ángel mensajero para que Daniel no reciba el mensaje? A. 15 días. B. 40 días. Calle 7 días. De 21 días. Tienes 10 segundos para responder. De 21 días. Daniel capítulo 10 versículo 13. Pregunta 18. ¿Qué pidió Daniel en vez de recibir la ración de la comida del rey? A. Legumbres y vino. B. Verduras y carne. C. Legumbres y agua. D. Carne y vino. Tienes 10 segundos para responder. C. Legumbres y agua. Daniel capítulo 1 versículo 12. Pregunta 19. ¿Quién vino a la ayuda del ángel mensajero cuando se opuso el príncipe de Persia en la visión de Daniel? A. Querubín. B. Serafín. C. Profeta. D. Miguel. Tienes 10 segundos para responder. De Miguel. Daniel capítulo 10 versículo 13. Pregunta 20. ¿De qué color lo vistió el rey Belsasar a Daniel luego de interpretar lo que estaba escrito en la pared?
A blanco. B dorado. C púrpura. D crema. Tienes 10 segundos para responder. C púrpura. Daniel capítulo 5 versículo 29. Pregunta 21. ¿Qué significan las 4 grandes bestias lo que vio Daniel en la visión? A 4 imperios. B 4 tiempos. Calle 4 reyes. De 4 años. Tienes 10 segundos para responder. Calle 4 reyes. Daniel capítulo 7 versículo 17. Pregunta 22. ¿Quién enseñó a Daniel la visión que tuvo del carnero y el macho cabrío? A Serafín. B Miguel. C Gabriel. D profeta. Tienes 10 segundos para responder. C Gabriel. Daniel capítulo 8 versículos 16. Pregunta 23. ¿Cuántos días pidió Daniel de prueba para luego ser comparado con los rostros de los muchachos que comen la comida del rey? A 21 días. B 3 días. Calle 7 días. D 10 días. Tienes 10 segundos para responder. De 10 días. Daniel capítulo 1 versículo 12. Pregunta 24. ¿Cómo se llama el río donde Daniel recibió la visión y lo recibió a los 21 días de ayuno? A Sison. B Quebar. C Hiddekel. D Jordán. Tienes 10 segundos para responder. C Hiddekel. Daniel capítulo 10 versículo 4. Pregunta 25. ¿En dónde fue lanzado Daniel al no cumplir el edicto del rey Darío? A río. B pozo. C cueva de los leones. D fosa de los leones. Tienes 10 segundos para responder. De fosa de los leones. Daniel capítulo 6 versículo 16. Pregunta 26. ¿Qué le hizo el rey Nabucodonosor a Daniel luego de revelar e interpretar su sueño? A sacerdote. B rey. C gobernador. D predicador. Tienes 10 segundos para responder. C gobernador. Daniel capítulo 2 versículo 48. Pregunta 27. ¿Quién le dijo a Daniel, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento? A ángel Miguel. B. Un querubín. C. Un serafín. D. ángel Gabriel. Tienes 10 segundos para responder. De ángel Gabriel. Daniel capítulo 9 versículos 21 al 22. Pregunta 28. ¿De dónde subían las 4 bestias grandes en la visión que tuvo Daniel? A oscuridad. B abismo. C mar. D río. Tienes 10 segundos para responder. Semar. Daniel capítulo 7 versículo 2. Pregunta 29. ¿Cuántas veces eran mejor Daniel y sus amigos que todos los magos y astrólogos que había en Babilonia? A 5 veces. B 7 veces. Calle 3 veces. D 10 veces. Tienes 10 segundos para responder. De 10 veces. Daniel capítulo 1 versículo 20. Pregunta 30. ¿Cómo era el trono del anciano de días en la visión que vio Daniel? A.
Rodeado de fuego. B. Cubierto de luz. C. Llama de fuego. D. Cubierto de oro. Tienes 10 segundos para responder. C. Llama de fuego. Daniel capítulo 7 versículo 9. Pregunta 31. ¿Cómo se llaman los compañeros de Daniel? A. Mateo, Pedro y Juan. B. Ananías, Misael y Azarías. C. Elías, Moisés y Eliseo. D. Job, Noé y Abraham. Tienes 10 segundos para responder. B. Ananías, Misael y Azarías. Daniel capítulo 2 versículo 17. Pregunta 32. ¿A qué rey? Daniel le dice, ¿te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada? A. Belsasar. B. Ciro. C. Nabucodonosor. D. Darío. Tienes 10 segundos para responder. C. Nabucodonosor. Daniel capítulo 4 versículo 25. Pregunta 33. ¿Qué pasó con Daniel después de tener la visión del carnero y del macho cabrío? A. Cayó desmayado. B. Se alegró. C. Se molestó. D. Cayó enfermo. Tienes 10 segundos para responder. D. Cayó enfermo. Daniel capítulo 8 versículo 27. Pregunta 34. ¿Cuántas semanas estaba afligido Daniel y no comió manjar ni entró en su boca carne ni vino? A. 5 semanas. B. 4 semanas. Calle 2 semanas. D. 3 semanas. Tienes 10 segundos para responder. De 3 semanas. Daniel capítulo 10 versículo 2 al 3. Pregunta 35. ¿Qué había en Daniel a diferencia de otros sátrapas y gobernadores? A. Un don. B. Un espíritu superior. C. Un poder. D. Un espíritu inferior. Tienes 10 segundos para responder. B. Un espíritu superior. Daniel capítulo 6 versículo 3. Pregunta 36. ¿Qué le dijo el que tenía semejanza de hombre a Daniel? A. Muy bueno. B. Muy amado. C. Muy cariñoso. D. Muy tranquilo. Tienes 10 segundos para responder. B. Muy amado. Daniel capítulo 10 versículos 18 al 19. Pregunta 37. ¿Cómo era la imagen que vio en su sueño el rey Nabucodonosor y Daniel se lo revela? A. Grande. B. Pequeño. C. Gordo. D. Flaco. Tienes 10 segundos para responder. A. Grande. Daniel capítulo 2 versículo 31. Pregunta 38. ¿Quién le dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones? A. Rey Belsasar. B. Rey Ciro. C. Rey Darío. D. Rey Josías. Tienes 10 segundos para responder. C. Rey Darío. Daniel capítulo 6 versículo 20. Pregunta 39. ¿Quién era Miguel, el que vino en la ayuda del ángel mensajero que estaba trayendo la respuesta a Daniel? A. Principal príncipe. B. Mensajero. C. Protector. D. Guardián. Tienes 10 segundos para responder. A. Principal príncipe. Daniel capítulo 10 versículo 13. Pregunta 40. ¿De qué color era el vestido del anciano de días en la visión de Daniel?
A dorado. B blanco. C rojo. D crema. Tienes 10 segundos para responder. B blanco. Daniel capítulo 7 versículo 9. Pregunta 41. ¿De qué era la cabeza de la imagen que vio en su sueño el rey Nabucodonosor y Daniel se lo revela? A. Plata. B. Oro. C. Bronce. D. Cobre. Tienes 10 segundos para responder. B. Oro. Daniel capítulo 2 versículo 32. Pregunta 42. ¿A qué era semejante la primera bestia en la visión de Daniel? A. Dragón. B. Oso. C. León. D. Leopardo. Tienes 10 segundos para responder. C. León. Daniel capítulo 7 versículo 4. Pregunta 43. ¿Con qué sello el rey Darío la piedra que fue puesta a la puerta de la fosa donde Daniel fue lanzado? A. Piedra. B. Cemento. C. Palo. D. Anillo. Tienes 10 segundos para responder. De anillo. Daniel capítulo 6 versículo 17. Pregunta 44. ¿Quién fue apresuradamente al foso de los leones para ver si Daniel estaba vivo? A. Un sacerdote. B. Rey Belsasar. C. Un profeta. D. Rey Darío. Tienes 10 segundos para responder. De Rey Darío. Daniel capítulo 6 versículo 19. Pregunta 45. ¿A qué era semejante la segunda bestia en la visión de Daniel? A. León. B. Oso. C. Leopardo. D. Dragón. Tienes 10 segundos para responder. B. Oso. Daniel capítulo 7 versículo 5. Pregunta 46. ¿A qué era semejante la tercera bestia en la visión de Daniel? A. Dragón. B. Leopardo. C. Oso. D. León. Tienes 10 segundos para responder. B. Leopardo. Daniel capítulo 7 versículo 6. Pregunta 47. ¿Qué destruyó a la imagen grande que vio en su sueño el rey Nabucodonosor y Daniel se lo revela? A. Una piedra. B. Un monte. C. Un volcán. D. Un huayco. Tienes 10 segundos para responder. A. Una piedra. Daniel capítulo 2 versículo 35. Pregunta 48. ¿Qué hizo el rey Darío luego de que Daniel fue lanzado a la fosa de los leones? A. Comió mucho. B. Ayuno. Se durmió. D. Se embriagó. Tienes 10 segundos para responder. B. Ayuno. Daniel capítulo 6 versículo 18. Pregunta 49. ¿Qué le hizo el rey Nabucodonosor a Daniel con referencia a los sabios, luego de revelar e interpretar su sueño? A. Jefe supremo. B. Líder. C. Juez. D. Segundo rey. Tienes 10 segundos para responder. A. Jefe supremo. Daniel capítulo 2 versículo 48. Pregunta 50. ¿Cuántos cuernos tenía la cuarta bestia en la visión de Daniel?
A 7 cuernos. B 10 cuernos. Calle 12 cuernos. D 5 cuernos. Tienes 10 segundos para responder. B 10 cuernos. Daniel capítulo 7 versículo 7. Dios te bendiga. Si quieres seguir aprendiendo, te dejo otro video en la parte superior. 50 preguntas acerca del profeta Ezequiel.